Los saluda con gusto Omar López Ortega. Este video es la segunda parte de cómo programar arreglos en el lenguaje de programación Java. La meta es ilustrar la programación de arreglos unidimensionales. En este video solamente ilustraré la programación de este tipo de arreglos empleando tipos básicos, cadenas de caracteres o string y, muy importante, arreglos de instancias de clase. También vamos a ver el uso del ciclo for y del ciclo for mejorado. Como recordatorio, vemos que un arreglo representa un conjunto de espacios en memoria, tanto en stack como en heap, identificados con un mismo nombre. Hay una variable que identifica a este conjunto de espacios. Y con este arreglo se pueden almacenar varios datos a la vez de un mismo tipo. En los arreglos unidimensionales podemos tener una longitud del arreglo dada a través de decirle a Java cuál es el tamaño del arreglo de un modo específico o indicándole de modo explícito los elementos que tiene este arreglo. Recordemos que el arreglo se puede navegar empleando un índice que justamente indica la posición en la que se está en ese momento en el arreglo y el contenido del arreglo. El índice siempre comienza en 0, por lo tanto, cuando nosotros manejemos el for, tenemos que hacer el tamaño del arreglo -1, hasta ahí es en donde tiene que llegar. Y entonces, sabiendo en qué índice estamos, vamos a poder o incrustar un elemento de ese arreglo, modificarlo, obtener su valor, etc. Recordemos también que ocurren dos cosas interesantes en memoria. Al momento de crear la variable con la que se identifica el arreglo, en este caso la variable a, int arreglo a, la variable a crea un espacio en la memoria stack, y cuando nosotros indicamos de qué tamaño va a ser el arreglo o especificamos los elementos del arreglo, dinámicamente se crea el espacio correspondiente en la memoria heap, uno por uno. Por lo tanto, la variable a por sí misma solamente contiene la dirección de memoria en donde comienza el arreglo, y en la variable heap ya tenemos los espacios reservados para guardar los elementos del arreglo. Veamos cómo se programa diferentes tipos de arreglos en Java. Para ejemplificar el empleo de arreglos, vamos a modificar ahora el proyecto que se llama Tutorial Java. En el paquete de clases conocido como paquete X, incorporamos una nueva clase que se llama muchasX, y se llama muchasX porque vamos a ocupar una lista de la clase X que ya hemos venido trabajando previamente. La clase muchasX está declarada como pública y tiene dos métodos: un método que se llama muchos saludos y un segundo método que se llama generar códigos. El método muchos saludos es un método público que no regresa ningún valor, por eso está declarado como public void. Sin embargo, el método generar códigos está declarado como público, pero ahora vemos que está regresando no un valor entero, sino está regresando un arreglo de enteros, el cual está definido en la variable códigos de la línea 35. Originalmente, la variable códigos
está declarada en la línea 8 como una variable pública que refleja un arreglo de enteros de acuerdo con la nomenclatura explicada en el video 9, y esta se ocupa para almacenar una serie de números enteros que van a representar en este caso un código. Otra cosa importante de esta clase es que aparte tiene dos arreglos más. Un arreglo de cadena de caracteres definido como nombres y siguiendo la nomenclatura para crear las frases necesarias y construir un arreglo, tenemos que está declarado como público. Es un arreglo que almacena tipos de datos string o cadena de caracteres. El concepto de arreglo lo definimos con los corchetes. Pero lo interesante ahora es que este arreglo de cadena de caracteres llamado nombres está ahora construido explícitamente con una serie de cadenas que nos representan los nombres a quienes se van a saludar en la clase muchos saludos. Y entonces definimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas de caracteres. Lo voy a corregir porque aquí debe decir Casimiro. Entonces esta variable nombres es un arreglo que almacena cadenas de caracteres y esta es su declaración cuando tenemos los valores ya programados dentro del código. En la línea 7 tenemos un segundo arreglo, pero que en este caso no representa un arreglo de objetos X. Dentro de este arreglo que se llama muchas X, vamos a poder almacenar una serie de instancias de la clase X. Y ahora ya ven cómo también es importante o cómo también se puede definir el arreglo, definiendo el objeto arreglo representado por los corchetes después de la variable. En este caso lo estamos haciendo al momento de definir el tipo, y aquí en este caso lo estamos haciendo después de la variable. Ambas formas de establecer la frase son válidas. Y ya vemos el tercer arreglo del cual hemos hablado antes, que se llama códigos, que nos representa un arreglo de números enteros. La clase, mejor dicho, la variable muchas X, que nos representa arreglos de X, en este momento en la línea 7 no contiene ninguna instancia de la clase X, y lo mismo ocurre con la variable códigos, que representa un arreglo de números enteros, pero que en este momento no contiene ningún valor. La asignación de valores de instancias dentro del arreglo muchas X que va a recibir objetos de tipo X se hace en la línea 13. Primero que nada, en la línea 13 de código, que es la línea que estoy marcando, es en donde se instancia el arreglo y le damos un tamaño definido de acuerdo con el arreglo nombres. Recordemos que los arreglos son objetos, y entonces al objeto nombres, que representa un arreglo de cadena de caracteres, podemos saber cuál es el tamaño utilizando el atributo length, que pertenece al objeto arreglo, el que se representa con los corchetes. Con esto, en la línea 7, public int muchas X, estamos asignando el espacio en memoria para guardar la variable muchas X, y con la línea 13 muchas X es igual a X nombres.length,
estamos diciéndole al compilador que guarde en la memoria heap una serie de espacios, tantos espacios como tenga el arreglo nombres. Y con esto estamos ya creando la instancia de la variable muchas X. Sin embargo, no estamos todavía construyendo ninguna instancia dentro del arreglo. Solamente estamos creando el espacio en memoria para que dentro de la variable muchas X se almacenen instancias de la clase X, porque así lo estamos definiendo. Estamos definiendo un arreglo que va a almacenar instancias de la clase X. Me voy a saltar a la línea 15 a la 20. La línea 15 solamente es un mensaje en pantalla que nos va a decir qué es lo que contiene el arreglo de instancias X. Empleando el for clásico, vamos ahora sí a instanciar los elementos que van a estar dentro del arreglo de la variable muchas X. Hemos dicho que la variable muchas X va a recibir instancias de la clase X. En la línea 18 es cuando estas instancias ya son almacenadas en el arreglo muchas X. Vemos que el índice y va a moverse desde 0 hasta nombres.length -1, porque recordemos que los arreglos, el índice de los arreglos empieza en 0. Por lo tanto, si nosotros le ponemos un igual, aquí nos va a marcar una excepción. Por lo tanto, tenemos que ponerle que es menor para que no intente navegar el índice fuera del espacio de memoria que ya le hemos asignado en la línea 13. Muchas X es igual a X nombres.length. Es decir, el espacio de memoria solamente va a contener 6 y aquí va a empezar de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, va a hacer 6 iteraciones empezando desde 0. En la línea 18, la variable muchas X contiene el índice. Esto significa que el elemento 0 en la primera iteración de la variable muchas X va a tener una instancia de la clase X. Y recordemos que en la clase X, me voy a pasar a la clase X, tenemos un constructor que recibe una cadena de caracteres. En la clase muchas X estamos invocando al constructor de la clase X que recibe una cadena de caracteres, y esta cadena de caracteres es tomada de acuerdo con el índice de la variable nombres que está en la línea 5. Por lo tanto, el primer elemento del arreglo muchas X va a ser una instancia X que se crea con el constructor al momento de pasarle el primer elemento del arreglo nombres. Es decir, le vamos a pasar el valor llamado Pedro. Y al momento de imprimirlo, en el índice 0 va a decir que tu nombre es Pedro. Luego, en el índice 1 va a crearnos una nueva instancia de la clase X en el elemento, en el espacio de muchas X1,
instanciado con el elemento 1 del arreglo nombres. El elemento 1 del arreglo nombres es Saúl. Y así sucesivamente hasta llegar a Casimiro, al sexto elemento de la clase nombres. Es decir, la variable muchas X va a tener instancias de X que se construyen con la cadena Pedro, Saúl, Sonia, Fran, Lupe y Casimiro. Va a tener 6 instancias de X. Después va a imprimir el código asociado a cada una de estas instancias, pero el código lo estamos generando en la línea 14. En la línea 14 vemos cómo la variable códigos, que es un arreglo de enteros, va a contener una copia de la variable códigos que se genera en el método generar códigos. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque el método generar códigos lo estamos declarando para que regrese un arreglo de enteros. Es decir, finalmente la variable códigos va a tener una copia de la variable códigos que se genera dentro del método. Y es lo mismo. En la línea 8 únicamente estamos indicándole a la memoria que genere un espacio en el stack para la variable códigos. En la línea 24, donde decimos códigos es igual a new int nombres.length, ya le estamos diciendo que genere tantos espacios como sea el tamaño del arreglo nombres. En este caso va a guardar 6 espacios de la memoria heap, y los valores que va a tomar la variable códigos van a estar definidos de acuerdo con esta formulita de la línea 27. Códigos J es igual a 1 más un valor random, que va a ir, el resultado de esta línea 27 es de que el valor entero va a estar variando aleatoriamente entre 1 y 100. Y van a ser tantos valores enteros como ciclos tenga el ciclo for. En este caso van a ser 6. Empieza en 0 y termina en 5. Por lo tanto van a ser 6 códigos que se van a almacenar en la variable códigos. 6 valores enteros aleatorios. Podemos ver el contenido del arreglo códigos utilizando un nuevo for, del cual hablaremos más a detalle en otro video, pero este es un for mucho más simple que el for que tenemos acá, en donde solamente navega a través del arreglo códigos, y el índice K ahora ya no va a ser un índice que apunta al código, sino va a tomar el elemento que está dentro de el arreglo códigos. Finalmente, el método generar códigos regresa un arreglo de enteros llamado códigos, que se le asocia al valor, a la variable códigos que tenemos en la línea 14. Entonces el ciclo se llama al método muchos saludos, se establece cuál es el tamaño del arreglo nombres, se crea la variable muchas X que va a contener, en este caso, el tamaño del arreglo nombres para almacenar 6, en este ejemplo, instancias de la clase X. Se almacena los valores de la variable códigos que contiene un arreglo de enteros a través del método generar códigos, el cual se ejecuta, regresa un arreglo de enteros, y después ya instanciamos entre la línea, específicamente la línea 18, instanciamos las
instanciamos la clase X llamando al constructor de la clase X que recibe una cadena de caracteres, pero lo hacemos en un ciclo y todas las instancias de la clase X ahora van a estar almacenadas en la variable muchas X. Procedemos a ejecutar este ejemplo y tal como lo establecimos en el código nos arroja que el tamaño del arreglo es 6, el contenido del arreglo código son números aleatorios 1, 2, 3, 4, 5, 6 enteros generados aleatoriamente entre 1 y 100, y entonces vemos que el arreglo de instancias X sí va respetando el orden en que están establecidos los valores Pedro, Saúl, Sonia, Fran, Lupe y Casimiro, tal como aparecen acá. Y entonces al primer elemento de la variable muchas X, que corresponde a la instancia X creada con el nombre Pedro, le asigna el primer elemento de el arreglo de números enteros códigos, y así sucesivamente. En conclusión, hemos visto 3 formas distintas de declarar arreglos. Hemos visto una forma explícita de crearnos un arreglo y hemos visto cómo se pueden crear arreglos a través de código, como en el caso de el arreglo de números enteros llamado códigos y como en el caso del arreglo de instancias llamado muchas X. Lo importante cuando estemos haciendo instancias es que cada elemento del arreglo debe ser instanciado con la clase correspondiente, a diferencia de los arreglos de valores de tipos básicos que solamente se le asigna el valor. Aquí en la línea 27 solamente le estamos asignando el valor, pero en la línea 18 tenemos que instanciar la clase correspondiente para almacenarla dentro del arreglo de objetos. Estas son las diferencias que hay entre crear y ocupar arreglos de clases, de objetos y arreglos de tipos básicos. Quedo a sus órdenes en el correo que está en estos momentos en la pantalla.